Buenos días, hermanos, feliz domingo. Good morning, brothers and sisters. Happy Sunday. Qué bueno que estén conectados con nosotros en Iglesia El Camino en línea. We are so glad that you have connected with us to Iglesia del Camino online. Estamos iniciando una nueva serie que se titula Hacedor de Caminos. We are beginning a new series that is called Waymaker. Y tenemos que saber que tenemos un Dios milagroso, And we need to know that we have a God who is a miracle worker, que abre caminos, a waymaker, que cumple sus promesas a promise keeper, y que es luz en tinieblas. and light in the darkness. Donde estaremos escuchando siempre la alabanza Aquí estoy. And each week we will listen to the worship song Waymaker. Queremos que manden sus peticiones de oración, hermanos. We also want you to send us your prayer requests, Donde nosotros como iglesia estamos orando por ellas siempre. where we are always praying together with you for those requests. Esperamos que esta serie sea de bendición para su vida porque es la palabra de Dios. We hope that this series will be a blessing for your lives because it is the Word of God. Porque Dios nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Because He says He is the way, the truth, and the life. Que tengan feliz mañana. We hope you have a wonderful morning. Mi oración en la
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, one more time, say it. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Que estás, debemos mover. Adoraré.
I just love that song. Me encanta esa canción. And I hope you love that song as well. Y espero que a ti también te guste. Because it's going to be our focus for the next 4 weeks here in June. Porque es nuestro enfoque durante las siguientes semanas aquí en Iglesia del Camino durante el mes de junio. See, the words that we sing, they're important. Entonces, las palabras que nosotros pronunciamos son importantes. When we sing, we're not just singing. Cuando nosotros cantamos no solamente lo estamos haciendo. When we sing, we're affirming what we believe about God. Cuando nosotros estamos diciendo las palabras, estamos afirmando quién es Dios. It's an opportunity for us to remind ourselves about what is true. Y es una oportunidad para recordarnos a nosotros mismos lo que es verdad. When we sing, we're actually giving God the praise and adoration that He deserves. Cuando nosotros estamos cantando, le estamos dando a Dios toda la honra y la gloria que Él merece. And in this particular song, we are reminding ourselves of 4 characteristics of God. Y en esta canción particularmente estamos recordándonos las características que Dios tiene. We need to remember that God's a waymaker, Tenemos que recordar que Él es un hacedor de caminos, that He's a miracle worker, que Él es alguien que hace milagros, that He's a promise keeper, que mantiene sus promesas and that He's a light in the y darkness. que es luz en las tinieblas. And as we go through these 4 different characteristics of God, we're going to also look at Hebrews chapter 11. Y al caminar a través de las características de Dios vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11 is filled with heroes of the faith. Y Hebreos capítulo 11 está lleno de los héroes de la fe. And this morning we'll talk about the story of Abraham. Y esta mañana vamos a hablar de la historia de Abraham. And we're going to start first with Hebrews chapter 11 verse 8. Y vamos a empezar en Hebreos capítulo 11, versículo 8. And if you didn't know, this is our memory verse for the Y week. si no lo sabías, este es nuestro verso para memorizar durante esta semana. And obviously we're not together here in the sanctuary, but we want to know if you memorized the verse. Y obviamente no estamos juntos en el santuario, pero queremos saber si te memorizaste el verso. In the comment section this morning, if you memorized the verse, would you give us a thumbs up or praise hands or something, just so that we know that you've memorized the verse this week? Podrías, para poder saber que te memorizaste el verso, interactuar con nosotros poniendo unas manos que están orando o un pulgar arriba o lo que sea que tú quieras demostrar que estás aprendiendo del verso. But even if you didn't memorize it, let me read it here for you. Pero si no lo hiciste, déjame recordártelo. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. This is often how it works with us and God. Esto es generalmente como funciona nuestra relación entre Dios y nosotros. We know there's a promise for us. Sabemos que hay una promesa para nosotros. We know there's more. Sabemos que hay más. And then God says, this is the way. Y Dios dice, no, este es el camino. God says, this is how you get there. Así es como tú tienes que llegar ahí. Go this way. Camina por aquí. I know the way. Yo conozco el camino correcto. I've made a way for you. Yo hice ese camino para ti. And then in faith we go. Y en fe nosotros nos dirigimos hacia ahí. Although in all honesty, there are sometimes we don't. Aunque generalmente nosotros no sabemos. But like Abraham, as we go, we don't always know where God's leading us. Pero como Abraham, generalmente vamos a un lugar donde nosotros no sabemos, pero Dios nos está guiando ahí. So to get a more complete picture of Abraham's story, let's go back to Genesis chapter 12. Pero para tener una imagen más completa de lo que sucedió con Abraham y la historia, vamos a Génesis capítulo 2. The first verse says, the Lord has said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. En el primer verso de ese capítulo encontramos que el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. God told Abraham, I know a place for you. I've got a way for you. Dios le dijo a Abraham, yo tengo un lugar para ti y yo estoy dirigiéndote hacia allí. Try this way. Go. Prueba esta vía, ve. And then he says, and here's what's going to happen if you go. Y luego le dice, y esto es lo que va a suceder si tú me obedeces. Because the next 2 verses in this particular chapter give us what's called the Abrahamic covenant. Y los siguientes versos nos dan algo conocido como el mandamiento o el compromiso hacia Abraham. God tells Abraham that I'm going to make you a great nation. Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación, I'm going to bless you. te voy a bendecir. The people who bless you, I'm going to bless them. La gente que te bendice, yo los bendeciré a The ellos. people who curse you, I'm going to curse them. La gente que te maldice, yo les voy a maldecir a And ellos. then at the very end, in verse 3, he says, all the peoples of the earth will be blessed through you. Y al final del verso 3 le dice, toda la gente del planeta, toda la gente del mundo va a ser bendecida por ti.
This is what awaits Abraham at the end of the way that God has given him. Esto es lo que le está esperando a Abraham al final de la vía o del camino que él hizo para él. So in verse 4 it says, So Abram went, and as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Y en el verso 4 encontramos, dice, Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. He was 75 years old. Él tenía 75 años. So just get this. Imagínate esto. You're never too old to follow God's way. Nunca eres tan viejo para poder ir por la dirección que Dios te está enviando. In fact, I'd say it's true on the other side of your life as well. You're never too young to follow God's way. De hecho, es muy cierto para el lado opuesto. Nunca eres tan joven para empezar a seguir a Dios en el camino que Él está dirigiendo hacia ti. We can and we should follow God's way no matter what our age. Nosotros podemos y nosotros debiésemos seguir a Dios, no importa nuestra edad. And then in verse 5 it says this, He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. And they went and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Y en el verso 5 encontramos, dice, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. So with Abraham there's Sarah, Entonces con Abraham está Sara, there's his nephew, está su sobrino, all the things he owns, todas las cosas que él posee, all his servants, todos sus sirvientes, all the staff. toda la gente que trabajaba para él. You see, when you and I follow God's way, Entonces cuando nosotros nos enfocamos a caminar en lo que Dios nos está pidiendo, it will surely impact others. seguramente impactará a los que están alrededor nuestro. In this case, it's impacting all of Abraham's family, all of his servants. Y en este caso está impactando a todas las personas que servían a Abraham, a todos sus sirvientes. But it gets bigger than that. Pero es mucho más grande que esto. God says this in verse 7, He says, To your offspring I will give this land. So there, Abraham built an altar there to the Lord who had appeared to him. Y en el verso 7 encontramos, dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le haré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. So they're looking out over the land. Entonces ellos están viendo en el horizonte la tierra que está enfrente de ellos. And God says, This is for you and your offspring. Y Dios le dice, esto es para ti y para tu descendencia. And Abraham's response is to build an altar, Y lo que Abraham hace en respuesta es construir un altar to mark this place where God spoke to him, para marcar el lugar en el que Dios le habló, to mark this place where God gave him a promise. para hacer referencia a que Dios le había dado una promesa en ese lugar. But Abraham's got a problem. Pero Abraham tenía un problema. At this point, he is very old, Para este punto de la historia y en su vida ya estaba demasiado anciano. and his wife Sarah is very old. She's been past childbearing years. Y su esposa Sara también era demasiado anciana como para poder concebir hijos. Ya había pasado ese tiempo en su vida. And at this point, they have no children. Y en este punto en su vida ellos ya no tienen hijos. So there's all this talk about a legacy, all this talk about his offspring getting this land. Y entonces todo esto que Dios le está ofreciendo, darle herencia, darle más personas que van a heredar esto, entonces ¿dónde está? ¿Dónde se queda? In fact, the situation is really laughable. De hecho, la situación que estaba pasando es bastante cómica. And later in Genesis, we see Sarah laughing at this situation. Y más adelantito en Génesis vemos cómo Sara se empieza o se ríe de esta anécdota que ellos tienen. So have you been there before? ¿Has estado en ese punto? Have you been in a place where any solution to your problem seems laughable? ¿Has estado en el punto en el que toda posible solución a tu problema es cómica y piensas que no va a suceder? I remember about 6 or 7 years ago. Yo recuerdo más o menos entre 5 o 6 años atrás, My family and I had huge medical bills. mi familia y yo teníamos unas grandes facturas en problemas de salud. There was no way we could pay these. No había ninguna manera que podíamos pagar It eso. would take a decade for us to pay these medical bills. Iba a tomarnos una década para que nosotros pudiésemos pagar esta deuda. So we prayed, we asked God for a way. Entonces oramos y le pedimos a Dios que nos diera una señal, un camino, una salida. And then we called the hospital.
y llamamos al hospital. And the hospital cut our medical bills in half. Y el hospital nos cortó la factura a la mitad. But this was still too much. Pero todavía era demasiado. This is more than we could pay. Era muchísimo más de lo que podíamos pagar. And I remember a friend coming up to me and saying, "Oh, how I wish we could help you." Y recuerdo que un amigo mío se acercó y me dijo, me encantaría poder ayudarte. And I remember responding, "I wish you could help us too." Y la respuesta que yo le dije, sí, yo también desearía que pudieras hacerlo. Now, have you been there? ¿Has estado allí? In this place where your debts, the things around you are just overwhelming. En un punto en el que tus deudas o las cosas que están pasando alrededor tuyo son más abrumadoras y grandes que tu propia persona. Have you been in a place where you just felt like there was no way out? ¿Has estado en algún momento en el que dices, no hay salida para este problema? Just feeling overwhelmed with your life. Y todo eso está abrumándote con lo que está pasando en tu vida. And I'm sure watching this morning, there are a few of us who are there right now. Y probablemente esta mañana, los que estamos viendo este video, hay personas que están pasando por esta situación también. There may be a few of us dealing with addictions. Probablemente hay algunos de nosotros que estamos peleando contra adicciones. Some of us stuck in a downward spiral. Muchos de nosotros estamos en una espiral dando vueltas y vueltas, regresando al mismo punto de nuestra vida. Or feeling trapped in an unhealthy relationship. O estamos atrapados en una relación no saludable para nosotros. We want to live by faith, Nosotros queremos vivir por fe, but we just can't. pero no podemos. We can't find the way out. No podemos encontrar la salida. Well, the characteristic we're focusing on this morning is that God's a waymaker. Y la característica en la que nos estamos enfocando esta mañana es que Dios es un hacedor de caminos. And this is amazing. In Genesis, God provided a way for Abraham and Sarah. Y es increíble porque en Génesis Dios le dio una salida a Abraham y a Sara. By this point in the story, Abraham's 100 years old. Y para este punto en la historia, Abraham ya tiene 100 años Sarah's 90 years old. y Sara tiene 90. And God allows them to have a baby. Y Dios les permite que tengan un bebé. His name was Isaac. Y el nombre de ese bebé es Isaac. You see, God made a way for the legacy to continue. Dios no solo les dio la promesa, sino que Él también les dio el camino para que el legado de ellos pudiera continuar. And these stories don't just happen in the Bible. Y estas historias no solamente pasan en la Biblia. God wants to make a way in our lives as well. Dios quiere que tú y yo podamos tener ese tipo de historias con Él en nuestras propias vidas. You see, that same friend who said they wanted to help, El mismo amigo que me dijo que quería ayudarme, they did help. ellos ayudaron. You see, her dad had passed away a number of years ago. El papá de él había fallecido hace un par de años atrás. And her siblings and her sold the piece of property that he had. It was near a beach. Y los hermanos de esta persona y ella vendieron unos terrenos que tenían cerca de la playa. So they sold it, and they wanted to give from what they'd made from that sale. Y ellos lo vendieron y querían poder dar lo que ellos habían conseguido de esa venta. And here's the incredible thing. Y esto es algo increíble. The exact amount they wanted to give La cantidad exacta que ellos querían dar was the exact amount we needed to pay. era la cantidad exacta que nosotros debíamos pagar. God will make a way when there is no other way. Dios abrirá un camino donde no hay camino. And this didn't happen just once for Abraham and Sarah. Y esto no solamente pasó para Abraham y Sara. In fact, the author of Hebrews mentions Abraham twice in this chapter. De hecho, el autor de Hebreos menciona 2 veces a Abraham en este capítulo. Again, we've got very old Abraham and his very old wife Sarah, and they've got a child named Isaac. Y parte de la historia es que tenemos a un Abraham bastante anciano, a una Sara bastante anciana, que tienen a un hijo llamado Isaac. And by the time we get to this story, Isaac's about 16 years old. Y al punto de esta historia, Isaac ya tiene 16 años. And here's what it says in Hebrews chapter 11, verse 17. Y eso es lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 17. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, en ofrenda. Now, remember, Isaac is the offspring that is supposed to receive all the promises. Recuerda que Abraham es aquel que va a recibir todas las promesas en herencia. But Abraham trusted in God. Pero Abraham había puesto su confianza en Dios. Abraham knew that God knew what he was doing. Él sabía lo que Dios estaba haciendo.
And this story we're going to find in Genesis chapter 22. Y esta historia la encontramos en Génesis capítulo 22. So it starts out by God calling out to Abraham. It says, Abraham, and Abraham responds, here I am, Lord. Y comienza Dios llamando a Abraham, diciéndole, Abraham, y él responde, dime Señor, aquí estoy. He says, take your son, your one and only son. Toma tu hijo, el único hijo que tienes, Go up on the mountain that I'm going to show you. ve a la montaña que yo te voy a mostrar, And I want you to sacrifice him there. y quiero que tú lo sacrifiques allí. Sometimes we just don't understand God's ways. Muchas veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo. If I was in Abraham's shoes, I certainly wouldn't understand what God was trying to do. Si hubiese sido Abraham, probablemente no hubiera entendido lo que Dios estaba tratando de hacer. But he gathers his servants, he gathers the wood, he gathers his son, and they go up to the mountain. Pero él viene y reúne a sus sirvientes, reúne la leña, su hijo, y se van hacia el monte. And in verse 7, you hear Isaac speak up. Y en el verso 7 encontramos a a Isaac hablando. He says, Father. Le dice, papá. And Abraham says, yes, my son. Y Abraham le responde, sí, hijo mío. Isaac says, look, I see the fire here. Yo veo el fuego acá. We've got the wood. Tenemos la leña. But where's the lamb for the burnt offering? Pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrendar? And God says, or no, Abraham says, God himself will provide the lamb. Y Abraham le dice a su hijo, Dios mismo nos va a proveer al sacrificio. And they went on together. Y ellos se fueron juntos. Now remember, Isaac's 16 years old. Recuérdate que Isaac tiene 16 años. And he's learning this faith from his dad, Y él está aprendiendo esta fe de parte de su papá, knowing that God's going to provide. sabiendo que Dios va a proveer el sacrificio. So then in verse 9, they get to the place that God had told them about. Y en el verso 9 ellos llegan al lugar que Dios les ha designado llegar. Abraham builds an altar. Abraham hace un altar, He arranges the wood on it. él acerca la leña al lugar, He then binds his son, Isaac, ata a su hijo Isaac and he lays him on top of the wood. y lo pone encima de la leña. Okay, this is amazing to me. Esto es increíble para mí. Completely trusting that God's going to provide a way. Completamente confiando en que Dios va a dar una salida para la situación que está sucediendo. And he gets to the point where he's going to raise a knife to his son. Y llega al punto en el que Abraham levanta un cuchillo en contra de su hijo. And the angel of the Lord cries out, Abraham, Abraham. Y el ángel del Señor viene y le grita, Abraham, Abraham Abraham. says, Abraham says, here I am, here I am. Y él responde, sí, 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 aquí estoy. He says, do not lay a hand on the boy. No bajes el cuchillo en el muchacho. He said, do not do anything to him. No le hagas nada a tu hijo. This is amazing to me. Esto es increíble para mí. And verse 13 gives us a picture of God providing the way. Y en el verso 13 nos da una imagen de cómo Dios crea camino en donde no hay. Verse 13 says, Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Y en el verso 13 dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Abraham was looking for the way. Abraham estaba buscando una salida. He knew God was going to provide it. Él sabía que Dios lo iba a proveer. We need to do the same thing. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. When we feel stuck, Cuando nos sentimos que estamos atorados allí, look up and look for the way that God's providing. tenemos que ver hacia arriba y buscar una vía que Dios está proveyendo para Our nosotros. God's a waymaker. Dios es hacedor de caminos. We see it in Abraham's story. Lo vemos en la historia de Abraham. I've seen it in my own story. Yo lo he visto en mi propia historia. I hope you've seen it in yours. Yo espero que tú lo estés viendo en la tuya. You remember Daniel in the lion's den. God was a waymaker there. Recuerda la historia de Daniel y el león y los leones. Dios hizo un camino ahí también. Same with Shadrach, Meshach, and Abednego when they were in the fiery furnace. También cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego y ellos fueron protegidos en el fuego. In fact, it was incredible because while they're in the fire, there's a fourth person there. A lot of people believe that that's Jesus taking care of those three in the fire, providing the way. Y lo increíble de esta historia es que muchos decían que habían 4 personas adentro del fuego ardiente y todos decían que probablemente era el mismo Jesús protegiendo a esos 3 allí. Moses saw it when God opened up the Red Sea. Moisés vio cuando Dios abrió el mar rojo.
We'll talk about that more next week. Vamos a hablar un poco más de esto en la siguiente semana. But Moses is rescuing the Israelites from Egypt, Pero Moisés está rescatando a los israelitas de Egipto and God's providing a way. y Dios está proveyendo una vía. The disciples saw this in the midst of a storm. Los discípulos vieron esto en el medio de la tormenta. Jesus calmed the storm with just the words of his mouth. Jesús viene y calma la tormenta con solamente decir algo con su boca. Now these should be enough evidence for us to look for God's way. Esto debiese ser evidencia suficiente para que nosotros veamos que Dios trabaja de una manera increíble. But the problem is, very often we think we know the way. Pero el problema es que muchas veces nosotros creemos que nosotros sabemos cuál es la vía correcta. We think we know better. Nosotros creemos saber mejor. But we will never, ever create a better way than God will provide for us. Pero nosotros nunca, de los nunca, vamos a poder crear un mejor camino que el que Dios hace para nosotros. He is way beyond our own solutions. Él está mucho más arriba de nosotros para la solución. He's never overwhelmed by our circumstances. Él nunca va a ser abrumado o preocupado por las circunstancias que a nosotros nos están afectando. He's trustworthy. He's the Waymaker. Él es digno de confianza. Él es un hacedor de caminos. So let's close out our time by looking at a famous 2 verses found in Proverbs. Y para cerrar, veamos unos versos muy famosos en el libro de Proverbios. Proverbs 3, 5, and 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Now trust in the Lord. Confía en el Señor. He's the one that's going to provide the way. Él es el que va a hacer tu camino. It says, in all your ways submit to him, Reconociéndolo en todos tus caminos. and he will make your path straight. Y Él allanará tus sendas. He will make the way. Él hará tus caminos. My hope for you and for me this morning Mi esperanza para ti y para mí esta mañana is that we would look up. es que nosotros podamos ver hacia arriba. We would look for the way that God's providing, Que veamos el camino que Dios está creando para nosotros. and we would be obedient to follow it. Y que nosotros podamos ser obedientes para poder seguirle a Él. Have a great Sunday morning. Que tengas un buen domingo.